Listo, bueno. Buenas noches. Ya pueden iniciar entonces los de la sociedad en comandita por acciones y al final hacemos eh, la retroalimentación. Buenas noches para todos. Doctor, compañeros, me presento, Jesús Martín Hernández, somos el grupo 3. Le doy el paso al compañero Miller Garzón, quien va a hacer la introducción. Buenas noches. Bueno, ¿sí me escucháis? Sí. Sí, señor. Señor. Sí, ahí se te escucha. Bueno, seguimos hoy entonces con el tema de las sociedades en comandita. Pues ayer veíamos la sociedad en comandita simple, hoy continuamos con la sociedad en comandita por acciones. Pero algo que quería compartirles antes de iniciar todo esto es el contexto histórico que me pareció muy curioso saber de dónde venía el tema de las comanditas. Resulta que a nivel histórico, pues podemos decir que el origen de las sociedades en comandita viene desde el siglo IX, unos añitos atrás, y pues su nombre se deriva precisamente del vocablo comendare, que al buscar sus significados trae a contexto palabras como confiar o depositar, encomendar. Entonces la sociedad en comandita como tal tiene su génesis en un contrato de comenda que era el contrato propio del comercio marítimo en esa época. ¿Y en qué consistía? Resulta que una persona llamada comendador, ¿sí?, entregaba dinero o especies o bienes a un comerciante, y ese comerciante se llamaba tractor, le decían, y era un personaje que realizaba un viaje por mar. Recuerden que les comentaba que esto viene netamente de una cultura marítima, con escala pues en diferentes sitios de la costa, y este tractor lo que hacía era que con los fondos que recogía o los productos, pues negociaba como si fueran suyos, y al regresar nuevamente repartía los porcentajes con los cuales se comprometía con el comendador. Entonces, nace este contrato dentro de un concepto histórico, pues porque yo lo que miraba es que, bueno, hay un comendador y hay un comerciante, el tractor, pero pues, ¿qué es la diferencia a lo de hoy? Resulta que en el contexto de la época, digamos que para la fecha existían prohibiciones para algunas personas, como por ejemplo los del clérigo. La iglesia para ese entonces pues tenía la premisa que el papel moneda era infructuoso, era precaminoso, entonces por lo cual impedía a sacerdotes o religiosas o bueno, los miembros del clérigo a realizar cualquier actividad comercial. Entonces, como no podían, entre muchos más, como tenían esas prohibiciones de ser comerciantes, entonces buscan la manera de poder generar unos ingresos sin vulnerar la ley, sin vulnerar la norma. Y ahí es donde aparece, digo yo jocosamente, un colombiano y dice, bueno, acá hay un papayazo de negocio, estos manes tienen la plata, no pueden comerciar, yo sí puedo hacerlo, pero no tengo la plata, entonces venga, yo les recibo, voy, compro, vendo, cambio negocio, y cuando venga repartimos las utilidades. Entonces estas personas, a través de ese contrato de comenda, buscan la forma de poder generar ese comercio sin vulnerar las normas existentes de control. Desde el siglo IX estamos hablando. Luego ya viene entonces la ley 1408 de Florencia en el siglo XVI, que es donde se hace un ajuste y un control y unas nuevas emisiones de prohibición y de libertad de comercio. Y aquí ya el contrato toma una forma y un peso legal más claro, más dictaminado, más preciso. Y bueno, ya lo que hoy encontramos en el título 4 del Código de Comercio, por allá del artículo 343 al 352, que son pues precisamente de los que vamos a hablar hoy. Si quieres me dejas ver la otra. Entonces, nos nace a nosotros esta presentación bajo un esquema de preguntas. Y es que dentro del grupo dijimos, bueno,
si nos pusiéramos a hablar de comandita, la sociedad en comandita por acciones, ¿qué sería lo que nosotros le preguntaríamos al doctor si estuviéramos en una clase tipo debate? Y de acá surgen algunas preguntas y decidimos escoger 13, y de esas 13 preguntas son las que hoy cada uno de los amigos del grupo les va a compartir la información, y entre esas está pues la historia de dónde viene, para saber un poco el arraigo de esta como tal. En la actualidad, ¿cómo se encuentra? Pues realmente es una sociedad que aunque está existente, sus conformaciones ya se limitaron. Incluso la última sociedad en comandita por acciones que se creó en el reporte de la Cámara de Comercio está de hace 3 años y medio. Ya, bueno, los de la SAS nos cuentan qué fue lo que pasó y qué hizo la SAS para cogernos tanto agrado y dejar de crear otras sociedades como esta. Y pues que empieza a quedar ya en la historia el tema de la sociedad comandita por acciones, aunque hay muchas que siguen obviamente activas y que hacen parte de la importancia de conocer cómo es su conformación. Por eso hablamos hoy de cuáles son las características, de cuáles son las diferencias entre la que vimos ayer y la que vemos hoy, de cómo es el proceso de construir esta sociedad, cuál es el número de socios, las diferencias, las similitudes, cuáles son los requisitos, cómo está conformada esta razón social, cómo está regulada la sociedad, cómo está establecido el capital, cuándo y cómo se disuelve esta sociedad, qué responsabilidades tienen los socios, cuáles son las ventajas y las desventajas. Y también nos pareció muy importante decir, bueno, si estamos estudiando para ser abogados, pues qué juego tendría un abogado si es contratado para un tipo de asesoría por esta, y en el número 13 nos queda esa pregunta, y es cuál es la función de un abogado en la asesoría de una constitución, qué responsabilidad tiene, qué tipo de contrato puede firmar con sus clientes. Entonces, con estos 13 punticos arrancamos nuestra exposición, y pues al final ahí estaremos dispuestos a cualquier pregunta que nos quede en el vacío. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las principales características y por qué se prefiere una sociedad en comandita? Y bueno, básicamente lo más importante es, digamos, la conformación pues de la sociedad en comandita. Entonces, ¿cuántos es el mínimo de socios que nosotros necesitamos para conformar una sociedad? Necesitamos un socio gestor y mínimo 5 socios comanditarios llamados accionistas. El socio gestor como tal corresponde de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. Él es el acreedor de la sociedad y en caso puede solicitar el pago total de la obligación o cualquiera de los socios gestores. Mientras que el socio comanditario son los que responden hasta el valor aportado de la sociedad. O sea, ellos, digamos, tienen que responder a la sociedad con un monto limitado, mientras que los gestores son los que administran. Bueno, los socios gestores, hay casos, la mayoría no aportan, porque lo que hacen ellos es, digamos, como la calidad de accionista comanditario, digamos que son los llevan a ser más actos administrativos, mientras que los comanditarios sí tienen que aportar al capital según lo acordado pues en los estatutos. Digamos que la participación de los comanditarios está representada en acciones del mismo valor. Bueno, ¿cuáles son los 3 tipos de capital expresados en pesos? Qué pena, continúo. Bueno, la conformación del capital. Entonces, existen 3 tipos de capital expresados en pesos. Entonces está el capital autorizado, que es la expectativa del crecimiento en las sociedades por acciones, que es lo que esperamos o sea, lo que esperamos que las ganancias, por decirlo así, es lo que se espera en la sociedad. Está el aporte suscrito, que este aporte
lo deben hacer los accionistas, de por lo menos el 50% del valor establecido en el capital autorizado al momento de la constitución. Y el plazo para el pago no puede exceder de 1 año, a partir de la conformación pues, de la sociedad. Y está el capital pagado, que es el aporte que ingresa a la sociedad de la Constitución. Este debe pagarse por lo menos la tercera parte de cada acción suscrita. ¿Es necesario una escritura pública para la construcción o puede ser por documento privado? En el caso de la sociedad por comandita, por acciones, digamos que la regla general es que haya una escritura pública. Más sin embargo, hay excepciones. Y la excepción es que puede haber un documento privado si tiene hasta 10 empleados o un activo inferior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si cumple con uno de los dos requisitos, se deben indicar en el documento de constitución y en futuras reformas a los estatutos. Siguiente, porfis. Bueno, ¿cómo identifico la sociedad? La sociedad en comandita por acciones se identifica por la razón social. Esta está conformada por el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios gestores. Y los términos y compañía más las siglas SCA. No sé, como por ejemplo, Julián Gómez y compañía SCA. ¿Okay? ¿Cuál es el máximo órgano de la sociedad? Bueno, en la sociedad de comandita por acciones, el máximo órgano es la asamblea de accionistas, que es la agrupación de todos los socios gestores y accionistas comanditarios. Este es el órgano más importante de la sociedad. Solo los socios gestores son publicitados en el certificado de existencia y representación legal. ¿Qué cargos necesito para la constitución? Bueno, en la sociedad de comanditas por acciones es obligatorio crear el cargo de revisor fiscal en los estatutos de constitución y efectuar su nombramiento. En este caso, para la comandita por acciones no es obligatorio tener una junta directiva, pues los socios pueden regular este órgano y nombrarlo cuando lo consideren necesario para administrar la sociedad. ¿Cómo se llama la participación de los socios? Bueno, digamos que el aporte de los socios gestores se le denominan partes de interés, mientras que el aporte de los comanditarios es el capital. El capital está dividido en acciones nominativas, es decir, que solo se es propietario o accionista si estás inscrito en el libro de registro de accionistas solicitado a la Cámara de Comercio que otorgaría la persona jurídica a la sociedad. ¿Cómo se da la participación? Entonces, la participación del gestor, para ceder la participación del gestor es necesario reformar o cambiar los estatutos, aprobando la decisión por unanimidad de los gestores y de la mayoría de los votos de los accionistas presentes en la reunión. Y para ceder la participación como comanditario, solo basta, digamos, con la entrega y el registro del nuevo titular en el libro del registro de accionistas. Pero para ello se requiere la inscripción tanto en el libro y que sea necesario, digamos, como la cesión y debe incluir los nombres del vendedor y del adquiriente. Siguiente, por fin. ¿Cuántos votos tiene cada socio? Bueno, como en la sociedad de comandita por acciones, el socio gestor tiene un voto y el socio comanditario, digamos que depende de cada acción a la que tiene derecho. Digamos que si tienes una acción, tienes derecho a un voto. Si tienes 2 acciones, tienes derecho a 2 votos y pues así sucesivamente, salvo que se hayan pactado las acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto. Pero eso pues queda establecido como tal en los estatutos. El número de asistentes para
el número de asistentes necesarios para iniciar una reunión. Bueno, las reuniones ordinarias y extraordinarias podrán iniciar con la asistencia personal o mediante apoderado de todos los socios gestores. Además, se requiere la asistencia de comanditarios que representen mínimo la mitad más una de las acciones suscritas. Bueno, la aprobación de las decisiones. Si en los estatutos o la ley no se establecen las mayorías superiores, se requiere el voto a favor de la mayoría de los socios gestores más el voto de varios comanditarios con la mitad más una de las acciones representadas en la reunión. Y para la aprobación de las reformas estatutarias, ya si se quiere cambiar uno o varios artículos de estos estatutos, se requiere la aprobación unánime de los gestores más la mayoría de los votos representados en acciones de los comanditarios presentes en la reunión. Y bueno, finalmente la distribución de ganancias o de utilidades. En la comandita por acciones, la ganancia que se obtiene de la inversión en la sociedad se distribuye según lo pactado en los estatutos y se aplican las siguientes disposiciones. Para los gestores, primero se pagan las utilidades de los gestores por el trabajo realizado, ya que, como les decía, ellos realizan trabajo más que todo administrativo. Y para los comanditarios se distribuyen las utilidades después de pagarle al gestor. Cada comanditario recibe la utilidad dependiendo de la cantidad de acciones que tengan en la sociedad. Listo, compañera, siguiente. Bueno, buenas noches. Bueno, para continuar, voy a empezar con las diferencias que hay como tal entre la sociedad en comandita por acciones y la simple. Como ya lo dijo nuestra anterior integrante, son algunas cosas que de pronto, como ya las dijo ella, si no las llevamos a un cuadro comparativo con lo expuesto el día de ayer por la anterior sociedad, pronto pues para que se nos pasen algunas cositas. Por eso pues quiero hacer esta relación de estas características y pues lo que básicamente voy a empezar desde lo básico y es la denominación. Ya sabemos que básicamente la denominación de estas va a ser que para la sociedad en comandita por simple, sabemos que la relación está conformada por el nombre completo y el solo apellido de un socio gestor con la expresión y compañía seguida de las palabras SC, ¿cierto? Pero mientras que por acciones va a ser lo mismo, pero con la sigla SCA. Vamos a encontrar dos tipos de socios, efectivamente como lo acabamos de ver, mientras que en comandita simple, estos socios también son llamados gestores, colectivos, como tal, el gestor y colectivo. También hay un comanditario como tal, pero los gestores pueden ser mínimo uno y en los comanditarios también vamos a encontrar mínimo uno en la comandita simple. Mientras que como efectivamente para la por acciones vamos a encontrar que tiene también los dos socios como tal, que son llamados también colectivos, gestores o colectivos, que pueden ser uno o más, y los comanditarios que pueden ser llamados en este momento, ya empiezan las diferencias, que es accionista, que no pueden ser menos de ¿cuántos? 5. Frente al capital social, vemos que para tener en cuenta, digamos, frente a la comandita simple, la reforma de los aportes como tal de los socios comanditarios y los socios gestores también pueden hacer aportes a capital, pero vemos que no es indispensable pagarlo en su totalidad al momento de la constitución de la sociedad. Eso, en todo caso, pues debe estipularse la época, plazo y la parte pues que se va a pagar. Cualquier modificación que se haga de este capital como tal, se tiene que elevar a una reforma estatutaria. Esto, lo último, es lo que nos va a diferenciar con la encomandita por acciones, que mientras que por acciones
Mientras que en la encomandita por acciones, vamos a encontrar que la reforma con los aportes de los socios comanditarios y los socios gestores también pueden hacerse, pues obviamente, aportes al capital sin el perjuicio de la responsabilidad solidaria y limitada que éste tiene, y estará representado en los títulos de igual valor, pero aquí ya le empezamos a llamar acciones. Frente al número de socios, pues lo quiero dejar para el final. Y vamos a encontrar que la sesión de acciones, frente a la sesión de acciones, pues vemos que en la encomandita por acciones simple se realizan por escritura pública, inscribiendo la sesión básicamente en el registro mercantil, con la aprobación unánime de todos los socios, y que se aprobará pues las partes de interés o sesión de cuotas de un socio. ¿Sí ven que aquí ya estamos hablando de sesión de cuotas de un socio? Mientras que en la encomandita por acciones se va a realizar de acuerdo básicamente a lo estipulado en los estatutos. Solamente nos dice que pues lo que nosotros organicemos y tengamos como tal en los estatutos se realizará de acuerdo a esta aplicación. No es necesario elevarlo a escritura pública, pero en los estatutos podemos, lo que decía el doctor ayer, elevar nuestro derecho, o pues elevar un derecho de preferencia, pues para tener preferencia frente a los terceros que no hagan parte de la sociedad al momento de tenerlas o querer comprar las acciones que están quedando. Frente a las causales de disolución, encontramos que todas las que ya están estipuladas como tal para las reglas generales de una sociedad, vemos que en la sociedad de encomandita simple, la sociedad de encomandita simple se disolverá por la pérdida cuando se reduzca a su capital como tal a la tercera parte o menos. Cuando el capital se nos reduzca a la tercera parte o menos, habrá una causal especial de disolución. Mientras que en la encomandita por acciones vamos a encontrar que cuando se reduzca el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito, va a haber esta causal. Pero digamos que adicionalmente, si, como acabo de decir al principio, que en las clases de socios, que solamente pues por acciones vamos a encontrar mínimos, tenemos que tener mínimo 5 accionistas como tal y un gestor mínimo. Si no llegáramos a tener ya para conformarla, tenemos que tener mínimo esos 5. Si no están los 5, no se puede conformar. Pero después de conformada la empresa como tal, si llegara por algún motivo a faltar un socio o más socios, también será causal como tal de una disolución, pero digamos que es saneable porque podemos vender las acciones de la persona que se vendió, que se salió de la empresa, de la sociedad como tal, y podemos nombrar otro para llevar a cabo esto. Frente, digamos, a los derechos que tenemos de los socios en la sociedad simple, en la encomandita simple, para los socios gestores se denomina partes de interés y para los comanditarios se denomina cuotas, ¿cierto? Ahí ya empezamos a ver, digamos, una diferencia con la por acciones, porque en acciones vamos a decir que para los gestores se llaman también partes de interés, pero para los comanditarios se les va a denominar acciones. Aquí ya estamos hablando de acciones. Los órganos sociales, como ya nos aclaró nuestro compañero anteriormente, en la encomandita por acciones, perdón, en la encomandita simple, la dirección de la sociedad está siempre a cargo de la Junta de Socios y la administración y representación legal estará a cargo de los socios gestores, en la encomandita simple. Pero vamos a ver que, digamos, en la encomandita por acciones, la dirección de la sociedad está a cargo de la asamblea. Aquí se va a llamar asamblea de asociados, y la administración y representación legal pues también está a cargo de los socios gestores. Frente a la junta de socios, vemos que se integra en la encomandita simple por todos los socios, tanto gestores como comanditarios.
en la por acciones está integrada por todos los socios, tanto gestores, y también vamos a encontrar acá los comanditarios para tener como tal la asamblea de asociados. En la comandita por el simple, para, digamos, tener el quórum deliberatorio, la Junta de Socios deliberará siempre en sus reuniones, en reuniones ordinarias, extraordinarias, y pues con la asistencia personal y la representación de todos los socios gestores, y pues más el número plural de los comanditarios que se represente con no menos de la mitad de, aquí es donde está la diferencia, de las cuotas en que se haya dividido el capital, ¿cierto? Aquí es donde casi, o sea, todo es lo mismo, pero aquí en la comandita por acciones vamos a encontrar que todos los socios o gestores, el número plural de accionistas también, pero que se encuentre representado por lo menos por la mitad más uno de las acciones. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando son de las acciones suscritas como tal dentro de la empresa. En las reformas estatutarias, vemos que en las simples se aprueban también por unanimidad de los socios, más el voto favorable de un número de comanditarios que equivalga, cuando menos nos dicen, a la mitad más una de las cuotas que se haya dividido el capital. Aquí estamos hablando del capital social. Una vez aprobado, se hace el correspondiente, se hace la correspondiente escritura pública, porque se tiene que elevar como tal a escritura pública las reformas que hagamos en la simple, en la comandita simple. Pero digamos que nosotros por acciones solamente nos dicen que se aprueban por unanimidad de los socios gestores y por la mayoría de los votos de las acciones de los comanditarios que representen como tal la reunión. En ningún momento nos están obligando a elevarlo a escritura pública. Frente a las utilidades, en la simple vemos que se distribuyen entre los gestores y los comanditarios en forma estipulada en los estatutos sociales, y hasta ahí igual para la accionista. Pero encontramos que la diferencia acá es que a falta de las estipulaciones se distribuyen en la simple, se distribuyen entre los comanditarios a prorrata de las cuotas, pagando previamente las utilidades que le correspondan a los socios gestores, que para ese efecto pues asimilan lo de socios industriales. Pero en la encomandita por acciones vamos a encontrar que a falta de esa misma estipulación, se reparten previamente las utilidades que correspondan como tal a los socios, que le correspondan como tal a los socios gestores. Aquí le vamos a dar previamente las utilidades a los socios gestores para que en este efecto ellos asimilan lo igual que el anterior, lo de socios industriales, y el saldo que queda, el saldo restante de las utilidades que se distribuye como dividendo entre los comanditarios a prorrata. Acá vemos que tenemos una mayor fuerza frente al socio gestor. ¿Por qué? Porque primero le cancelamos a él y después a prorrata a los accionistas como tal. Frente, digamos, a las sesiones como tal, a la sesión de acciones, vamos a ver que, pues, como ya decíamos, se hacen pues por escritura en los dos, pero cuando yo dije en el numeral 4 que el número de socios, lo quise dar para el final porque encontré, digamos, una pequeña discrepancia con lo que el doctor el día de ayer pues nos explicó de el número máximo de accionistas, que básicamente la simple era que no, pues un socio gestor y comanditario y pues límite básicamente, que eso fue lo que yo entendí el día de ayer, pero con el accionista
vamos a encontrar que acá tampoco hay, digamos, un número máximo. Pero, digamos, en diferencia con lo que se decía el día de ayer, vemos que yo por lo menos sí encontré, digamos, que hay un límite máximo que es de 25. Entonces, para mí, esa sería la diferencia, mientras que en la encomandita simple me exigen 25, en la encomandita por acciones no me exigen un límite máximo de asociados. ¿Esto en qué me baso? ¿En qué lo digo? Porque digamos que en la encomandita simple, el artículo 341 nos dice que básicamente en lo no previsto en este capítulo se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y de los comanditarios las disposiciones de la compañía de la responsabilidad limitada. Y si yo me baso en esto, me voy, digamos, al artículo 356, que es el límite máximo, porque como no está como tal consagrado en el capítulo 2, que es donde están las sociedades en comandita simple, yo me voy al artículo 356 y ahí me dice el límite máximo de socios. Y me dice que pues no puede exceder el mismo más de 25. Yo lo entendí así y pues para concluir mi presentación, Perdón, quería dejar como esa salvedad. repite eso último, Señor, repite eso último. desde la norma, digamos, bueno, desde el artículo 341 nos dice que es lo no previsto en esta norma, que es lo que dice, en lo no previsto en este capítulo se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva para los socios gestores y para los comanditarios las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada. Y cuando yo me voy a la responsabilidad limitada, en el artículo 356 es donde me estipula el máximo de socios, que básicamente nos dice que los socios no excederán de 25. Eso es lo que me dice el artículo 356. Por Pero eso yo es quería hacer que esa diferenciación no, también. pero esa interpretación ahí no es así. O sea, no tienen límite ninguna de las dos. Yo sé lo que Exacto. estás aplicando por analogía, pero no tienen límite máximo ninguna de las dos en comandita, ni la simple ni la por acciones. Entonces, por eso debe quedar claro. Después el día del examen, si el que le hiciera esa pregunta, después tiene que tenerlo claro. La norma no habla de máximo. La única sociedad es la que se habla mañana, que es la limitada, es la única que tiene máximo. Del resto, ninguna. Las otras 5 no tienen. No, ¿Ok? no, que por eso dije que lo quería dejar al final para dejar la salvedad y aclarar porque Por eso, pero por eso tanto, estoy de una vez aclarando para que no quede, porque después pueda que quede ahí como que, bueno, pero entonces el compañero dijo tal cosa. Por eso aclaro una vez, la única que tiene el límite máximo es la limitada. Por eso su nombre lo sí, yo indica. entiendo, sino que pues adicional a eso lo que yo me basé fue, pues también le pregunté a otros doctores y pues, me dijeron, y fueron los que me dieron básicamente ese enfoque, porque como le digo, que como en el limbo, porque también lo que yo había investigado por aparte y en las lecturas que había hecho, pues también me hablan de, digamos, que nunca puede exceder el límite de socios, en este caso, digamos, para los accionistas de 25. Por eso yo digo que, por eso yo pues, Por quería eso, hacer pero esa yo digo salvedad, porque para porque que no pues, lo como usted sigan lo dice, lo repitiendo, traigo. porque esa interpretación no está en la norma, ¿sí? Y después se generan ¿Cómo? confusiones. Listo, continúen. Ok, pues yo leí el artículo, pero bueno. Ya, con eso termino mi presentación. Hola, hola compañeros y compañeras, muy buenas noches. Vamos a hablar sobre cómo se constituye una sociedad de comandita por acciones. Para ello, pues, inicialmente en esa primera diapositiva vamos a tratar la normativa. Para la constitución, esta
se debe hacer a través de un documento que se saca a través de una notaría. Permítame por favor, el artículo 110 del Código de Comercio o el artículo 5 de la ley 1258 del 2008 nos especifican qué es lo que debemos tener para constituirla. En este caso, el primer paso es una escritura pública. En el artículo 324 del Código de Comercio nos hablan sobre qué es lo que se necesita para constituir esa sociedad de comandita por acciones. Ahora bien, si nosotros quisiéramos sacar esa nueva empresa, esa nueva sociedad, lo primero que tenemos que hacer es ir a una notaría y mediante la escritura pública hacer o dejar por escrito pues esa voluntad a través de ese documento privado. Y pues como requisito nosotros debemos cumplir con todo lo que nos indica el artículo 110 del mismo Código de Comercio, el cual se refiere a todo el tema de la Constitución. Ya con esa escritura pública, pues debemos ir a la Cámara de Comercio y lo que debe contener, digamos, esa escritura pública es, primero, pues el domicilio. Segundo, pues se debe pagar todo lo del tema de los derechos para la inscripción y todo el tema de impuestos, si va el caso. Y ya para el tema del registro, pues debo acercarme a la Cámara de Comercio y hacer el correspondiente registro, que era lo que nos explicaba el profesor a través de esos formatos únicos de registro de nuevas empresas. Cámara de Comercio, ¿ok? Sí, sí, señor. Cámara de Comercio, perdón. Bueno, por último, pues debemos solicitar esa inscripción por medio del RUT ante la DIAN y ellos de esa manera ya, digamos, nos legalizan para que quedemos ya como sociedad de acción de comanditas por acciones. Ahora bien, en esta diapositiva, para determinar el tipo de sociedad se debe tener en cuenta pues, el artículo 324 del Código de Comercio, el cual se establece o nos indica que para la razón social, esta debe estar conformada por bien sea el nombre completo o bien sea uno de los apellidos o bien sea solamente mi apellido o más socios colectivos. Este debe ir acompañado por la abreviatura CIA. Y bueno, esto quiere decir y compañía, ¿no? Pues para tener con mayor claridad. Y junto también con la abreviatura del SCA, como lo indicaba el compañero, que es Sociedad de Comanditas por Acciones, porque si entre el caso de que no se haga de esa manera, pues no se tiene la claridad y se podría entender que no es una sociedad colectiva, ¿sí? Se entenderá que es una sociedad colectiva. Además, digamos, para tener mayor claridad, el socio comanditario que esté dispuesto a poner su nombre, este pasará de ser un socio comanditario a ser un socio colectivo, es decir, como lo explicaba la compañera, un socio gestor. Ese sería como el paso a paso de cómo nosotros podríamos constituir este tipo de sociedades. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? A la siguiente. Bien. El tipo de características, lo que yo le explicaba a lo último, tal cual como lo explicaba el compañero, pues debe ir la sigla SCA, pues para tener claridad de que esta es una sociedad de comandita por acciones, de lo contrario, pues no se estaría especificando bien. El resto, digamos, de ítem que vamos a ver ahí, lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando en la exposición. Igual los voy a nombrar como para tener, digamos, esos puntos para que cada una de las exposiciones de mis siguientes compañeros pues den claridad. Es una sociedad de capital donde se predomina el factor económico, digamos como segunda característica. Tercera característica, la participación de sus socios se ve representada en acciones, tal cual como lo explicaba el profesor, pero es que nosotros nos dicen socios o accionistas, ese es como nos conocen. Existen dos tipos de responsabilidad dentro de la misma empresa. Para los gestores es limitada y solidaria. Para los comanditarios se limita hasta el monto de sus aportes, ya que pues cada uno pues, puede estar dando el aporte. Los socios gestores en ocasiones solo podrán aportar su trabajo o el conocimiento, lo que nos comentaba el profesor. Si ponemos una empresa, pues puede ponerse bien sea
un bien inmueble y otra persona pues puede poner su conocimiento. Las acciones son de libre negociación a menos de que exista un pacto de preferencia. Entonces, pues como es una sociedad, pues ya se ponen de acuerdo y cada uno pues determinará cómo quiere aportar a aquella sociedad. Digamos que de esta manera se constituye este tipo de sociedades. Ya le doy paso a la exposición a mi compañero Fernando Jiménez para que continúe. Buenas noches, mi nombre es Fernando Jiménez, gracias compañero. Voy a hablar de cuál es el número de socios, diferencias y similitudes entre ellos. Según el Código de Comercio, en su artículo 323, la sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales. Y existen varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. En cuanto al número mínimo, como ya lo mencionó también mi compañero, el número mínimo de accionistas para la constitución de esta sociedad en comandita por acciones, como mínimo debe estar integrada por 5 accionistas. Entonces, según el código, por lo menos un socio debe ser gestor y 5 socios deben ser comanditarios. No se expresa en el código un máximo o un límite de socios, tanto de gestores como de comanditarios. Solamente expresa el mínimo. Los tipos de socios que ya existen en este tipo de sociedad, igual que en la comandita simple, como ya pues lo hemos explicado, son los socios gestores y los comanditarios. Unos son los que se comprometen su responsabilidad de manera solidaria y limitada, que son los gestores, y otros que respondan hasta con el monto de sus aportes, que serían los comanditarios. Dentro de la responsabilidad de los socios gestores, ellos comprometen solidaria y limitadamente, como ya se dijo, su responsabilidad por las operaciones sociales. No tienen necesariamente que hacer aportes. Los socios comanditarios sí limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La responsabilidad de estos accionistas, como se llaman en la comandita por acciones, siguen las reglas que se establecen para las sociedades anónimas. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Dentro de la diferenciación o diferencia de los socios gestores y comanditarios, se podría señalar, como ya lo dije anteriormente, que para conformar esta sociedad en comandita se requieren estos dos tipos de socios, los gestores y comanditarios. Y existen dos tipos o dos niveles de responsabilidades. Por lo tanto, hay que tener clara esta diferencia entre unos socios y los otros. Estas dos clases de socios que hacen parte de una sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones, se diferencian por la responsabilidad que asumen al momento de suscribir este contrato de sociedad. Por ejemplo, los socios gestores o colectivos se caracterizan, pues la responsabilidad de estos es solidaria e ilimitada, mientras que en cuanto a los socios comanditarios, nos referimos a la responsabilidad de estos es limitada a los aportes. La presencia de estos dos tipos de socios en las sociedades de comandita es fundamental, pues sin la presencia de alguno de estos en la sociedad tendría que disolverse. Debido a que este tipo de responsabilidad de los socios gestores o colectivos es solidaria e ilimitada a la administración de la sociedad, les corresponde a ellos, por ende, que los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación a menos de que hayan sido delegados por los socios colectivos. Entonces, podríamos resumir que la comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. En la sociedad de comandita simple, los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Por ende, en este tipo de sociedad, los socios comanditarios, pues habíamos investigado y la polémica de los 25 máximo, también lo encontramos, pero bueno, ya sabemos que es ilimitado, según lo que nos argumenta el profe. Y en la sociedad de comandita por acciones, los socios comanditorios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Por ende, debe haber un mínimo de 5 socios y no existe un máximo. Esto para complementar
en cuanto al número de socios y sus diferencias. Muchas gracias. Ya le doy el paso a mi compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Ávila. En este caso vengo uy, yo no veo los requisitos. Los requisitos de la sociedad en comandita por acciones. En general, son como nombres e identificaciones. Debe ser el nombre completo con su identificación y domicilio de cada uno de los socios constituyentes. También debe contener, digamos, en caso de que uno de los socios sea extranjero, entonces su identificación no va a ser la cédula de su país, sino va a ser el pasaporte. También dentro de los requisitos está la razón social. Esta razón social está conformada por el nombre completo de uno o de más socios, seguido de las abreviaturas CIA y SCA, que quiere decir Sociedad en Comandita por Acciones. Debe contener dentro de la Constitución el domicilio de la sociedad, que es la ubicación física de la sociedad en caso de ser notificada. Entonces hay una dirección en donde enviarle la notificación. La sociedad en comandita por acciones debe tener un tiempo de duración. Como lo decíamos anteriormente, hay otras sociedades en donde se puede dejar indeterminado el tiempo de duración de la sociedad. En este caso no. En este caso tenemos que determinarlo, que puede ser a 10, a 15 años o como los socios determinen. El objeto también debemos dejarlo determinado dentro de los estatutos, que es la actividad que va a ejercer la sociedad. Esta puede tener una o varias actividades. El representante legal. En el momento de la constitución de la sociedad debe tener un representante legal, que va a ser quien va a ejercer las funciones legales y jurídicas de la sociedad. El capital social. En el acto de constitución deberá indicarse el capital social pagado por cada uno de los constituyentes. Y más tratándose de acciones, digamos, de sociedades por acciones, el capital suscrito por cada uno, hay que indicarlo. Pues esto se hace como para efectos de reporte correspondiente a la información exógena que requiere la DIAN, ya cuando esté constituida la sociedad y pues comience a dar sus ganancias. No necesariamente dentro de la sociedad en comandita por acciones se debe tener una junta directiva, pero no necesariamente debemos registrarla. Se puede registrar después. Esos son los requisitos generales de la sociedad en comandita por acciones. Entonces le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. El tema que me correspondió es cómo se forma la razón social de la sociedad comandita por acciones. Este lo encontramos en el artículo 324 del Código de Comercio, el cual nos expresa lo siguiente: la razón social de la comanditaria se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura y SIDA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S en C o de las palabras sociedad comandita por acciones o su abreviatura SCA. Si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. Y lo que nos comentaba el compañero Miguel, el socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como socio colectivo o gestor. Consecuente con lo referentemente expuesto, les traigo a colación 3 ejemplos. El primero es, veremos las alternativas que existen para poder hacer la mención del tipo de sociedad al final de una razón social o denominación. En ese tenemos el primero, sociedad en comandita por acciones, segundo, SNCA y tercero, SCA. Suponiendo que la sociedad decide constituir la comandita por acciones con una razón social, tenemos como ejemplo de la siguiente manera: Rodríguez, sociedad en comandita por acciones, Rodríguez SNCA, Rodríguez SCA. Se puede elegir cualquiera de las 3. En caso de que la empresa en comandita por acciones decide constituirse con una denominación, tendremos como ejemplo la siguiente manera:
Transportes Continental, sociedad en comandita por acciones. Transportes Continental, SNCA, y Transportes Continental, SSA. Muchas gracias, los dejo con el siguiente compañero, que es Jesús. Buenas noches. Continuando con el tema, entonces el punto 8, me presento. Entonces dice, ¿cómo está regulada la sociedad en comandita por acciones en el Código de Comercio? Sencillo. Esta está regulada en el Código de Comercio en sus artículos 343 al 353, específicamente en el capítulo 3, en los cuales se determina, primero, en el 343, el número mínimo de accionistas para la constitución de la sociedad. El 344, el capital social de la sociedad en comandita por acciones. El 345 corresponde a la suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita por acciones. El 346, la regla para la información sobre capital autorizado, suscrito y pagado de sociedad en comandita por acciones. El 347, aplicación de normas de sociedades anónimas a las sociedades en comanditas por acciones. El 348, las posibles incompatibilidades y prohibiciones para los socios colectivos para la negociación de acciones, representación y voto. El 349, la asamblea y las reformas estatutarias en la sociedad. El 350 corresponde a la reserva legal en la sociedad en comandita por acciones. Y el 351, que aquí hago un pequeño paréntesis, que tiene algo de relación, habla el 351, que es la disolución de la sociedad en comandita por acciones por reducción del patrimonio. ¿Qué pasa? La ley, aquí toco en este pequeño paréntesis, toco la ley 2069, que fue sancionada el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué nos dice esta ley o de qué trata esta ley? Dice que impulsa el emprendimiento en Colombia. Pero ¿por qué es importante conocer de alguna manera este artículo, el 351, al que estoy haciendo referencia, que es sobre la disolución de la sociedad en comandita por acciones? ¿Por qué? Porque simplemente en el artículo 4 de la mencionada ley nos dice que debe haber una causal de disolución por no cumplimiento de una hipótesis de negocio en marcha. Pero bueno, nosotros estamos académicamente. ¿Qué es una hipótesis de negocio en marcha? Es un principio contable. Es un principio contable que hace referencia a la viabilidad y continuidad de una empresa. ¿Sí? Dentro de este principio tenemos que para cumplir esta hipótesis se hace necesario garantizar la actividad de la compañía durante un tiempo mínimo de 12 meses. Algunos dirán, pero venga, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque nosotros como futuros abogados debemos estar actualizados con la normatividad. Estamos hablando de una sociedad en comandita por acciones, pero este artículo, el 351, fue derogado por la ley 2069 del 2020, especialmente por el artículo 4, para poder hacer el enlace con la hipótesis de negocio en marcha y cumplir con el tiempo mínimo, los 12 meses, de que la empresa pueda determinar que en realidad no es viable. Debe cumplir con unos principios de negocio, los cuales son o corresponden a, primero, al no pago de la obligación con terceros, a las cifras negativas en los indicadores financieros, a un incumplimiento en el pago de dividendos, a las pérdidas de empleos, a deudas de difícil cobro y al pago de obligaciones financieras con otros préstamos. ¿Qué nos dice eso? Que en el Código de Comercio estipulaba un parámetro muy mínimo para poder hacer la disolución de la sociedad en comandita por acciones, pero la ley 2069 nos dejó claro que tiene obligatoriamente que cumplirse durante los 12 meses la hipótesis de negocio en marcha. Eso como para que lo tengamos en relación a lo que estamos viendo en este momento. Continuando con esto, voy a presentar un video que no dura más de 5 minutos, en donde nos habla sobre la sociedad en comandita por acciones.
Por favor, ¿lo están escuchando? No, compañero. No, señor, todavía No, no. no, señor. No, Jesús. No, no, Ahí. todavía no. No. Ahí se está escuchando, doctor, perdón. No, No, Jesús. lo que tienes que hacer es No. lo siguiente. Primero abre el archivo, ¿sí? Y ahí después si le das compartir pantalla para que tomes la pantalla donde está el archivo. Porque tú le das clic ahí en el link y te abre otra ventana, entonces no la va a proyectar. ¿Sí me entendiste? O sea, darle clic y cuando te bote para la otra ventana, ahí sí le das compartir pantalla a aquella ventana. La ventana donde está el video, la del link, no la de la diapositiva. Ahora sí. Correcto. Pero espera que cargue un poquito más y retrocedes para que vuelva a empezar el video, porque ya está cargando. Mientras termina de cargar, me va a robar un minutico, entonces pues me pareció bastante interesante lo correspondiente al artículo 351, doctor y estimados compañeros, porque pues ese artículo nos le está poniendo como de alguna forma, le está poniendo un tate quieto a ese tipo de sociedades donde seguramente se habrán presentado inconvenientes en cuanto a la administración. Entonces la ley le dice, venga, espera un momentico, para que usted pueda demostrar la hipótesis de negocio en marcha, cumpla primero con estos principios de negocios. Cumpla primero. Si cumple y no es viable la empresa, entre de una vez a la posible disolución como tal, pero teniendo en cuenta que debe cumplir y se debe hacer la asamblea general de socios e informar estos principios que no se cumplieron durante esos 12 meses para poder llegar a la disolución como tal de la sociedad por acciones. Jesús no se escucha. ¿Ahí se escucha? No. Todavía no, Jesús. Todavía no. No, compañero, debes darle compartir audio también. Ahí sí. Todavía no. Yo creo que es subirle el volumen, porque ahí se escucha, pero muy suave. Y no puedes cerrar el micrófono tuyo. Del que está compartiendo no puede cerrar el micrófono. Hablemos ahora del Ahí sí, doctor. capital social. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. El capital social se representa Regrésalo, Jesús, desde el comienzo. o de participación de igual valor nominal. Hoy vamos a hablar de la sociedad en comandita por acciones. Colócate cómodo. Estamos seguros de que hoy aprenderás algo nuevo. Una sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividida en acciones que se formará por las aportaciones de cada uno de los socios. Para este tipo de sociedades se requiere mínimo de un socio gestor y 5 accionistas y no tiene un límite máximo de accionistas que puedan participar. Si quieres ahondar un poco, puedes buscar en el artículo 343 del Código de Comercio. ¿Qué capacidad debe tener un socio para ser parte?
debe tener capacidad para ser sujeto pasivo de acciones de responsabilidad civil y penal, ya que le corresponde la administración del patrimonio de los negocios sociales. En cambio, el comanditario puede ser cualquier persona. Hablemos ahora del capital social. El capital social se representa en títulos valores corporativos o de participación de igual valor nominal que se llaman acciones. Estas deben ser siempre nominativas. Cuando se constituye la sociedad hay que pagar por lo menos la tercera parte del valor de cada parte que se suscriba, y para pagar el saldo puede estipularse hasta un año. ¿Qué es el capital autorizado? Es el monto del valor de las acciones y comprende tanto las que se suscriben en el acto constitutivo como las que quedan en la cartera para ser colocadas posteriormente. Y cuando se constituye una sociedad, debe suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divida el capital autorizado. ¿Y el capital pagado? Es la porción del capital suscrito que se ha ingresado efectivamente a la sociedad. El capital suscrito es la parte del capital autorizado representado en las acciones que los suscriptores se obligan a pagar. Es importante que sepas que el plazo para el pago de los instalamentos pendientes o acciones no podrá exceder de un año contado a la fecha de la suscripción. Esto lo puedes encontrar en el artículo 345 del Código de Comercio. Ahora hablemos del acto de constitución. Los comanditarios pueden o no comparecer a otorgar la escritura de constitución, pero en esta ha de expresarse el nombre, domicilio y nacionalidad de cada accionista, la cantidad de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada por cada suscriptor. La escritura debe inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del domicilio principal y de las sucursales, si las tuviera. Esto lo puedes encontrar en el artículo 343 del Código de Comercio. Todas las entidades por acciones, ya sea en comandita, por acciones o anónimas, están en la obligación de tener un revisor fiscal. Esto lo puedes encontrar en el artículo 203 del Código de Comercio. Hablemos de las asambleas y reformas estatutarias. En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse, salvo estipulaciones contrarias, por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las secciones comanditarias. Esto lo puedes ahondar un poco más en el artículo 349, 343, 181 y 151 del Código de Comercio. ¿Y si se quieren negociar las acciones? Las acciones que un gestor tenga en la sociedad puede cederlas separadamente de su interés social como socio colectivo. Los comanditarios también pueden ceder sus acciones conforme a lo dispuesto a las sociedades anónimas. Te contaremos un poco sobre las condiciones de la libre negociación de las acciones. Lo primero es que si son privilegiadas, hay que acatar las normas sobre el particular. Lo segundo es que si son ordinarias, pero se ha pactado el derecho de preferencia en la negociación, rigen las pautas señaladas en los estatutos de la sociedad. Si las acciones están grabadas con prendas, se requiere autorización del acreedor. Este tipo de sociedades creará una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Esto lo puedes encontrar en el artículo 350 del Código de Comercio. Aplicaciones de normas de sociedades anónimas a las sociedades en comandita por acciones. La emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones se sujetarán a lo previsto para las sociedades anónimas, excepción hecha de las autorizaciones de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. ¿Y si queremos disolver la sociedad? La comanditaria por acciones se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Esto lo puedes leer un poco más en el artículo 345 del Código de Comercio. Bueno, ya vimos el video.
Voy a continuar con la siguiente. Entonces, unos ejemplos rápidamente como para darle el paso al siguiente compañero. Unos ejemplos de las posibles sociedades por acciones: un negocio de comidas o restaurante, un colegio o escuela de estudios superiores o una inmobiliaria. Va a ser la inmobiliaria. Dentro de las características que tiene las inmobiliarias es su gran inversión que se necesita para poder adquirir o construir los inmuebles. No obstante, es una opción más para tomarla dentro de los ejemplos de comandita por acciones. Una de las ventajas para constituir una inmobiliaria con este tipo de sociedad mercantil es que los créditos serán bien respaldados, ya que la garantía o responsabilidad ilimitada de los socios colectivos es un factor atractivo para las entidades financieras o bancos. De esa manera termino la parte que me correspondía. Le doy el paso al siguiente compañero. Gracias. Muy buenas noches. Hablaremos entonces del capital social de comanditas por acciones. Está regulado entonces en el artículo 344 del Código de Comercio, donde nos suscita que estará representado en títulos de igual valor, mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. Es necesario entonces aclarar que en el capital social encontramos tres tipos de capital: el capital autorizado, el suscrito y el pagado. El capital autorizado entonces es ese máximo de capital que va a tener esta sociedad, ¿sí? El capital suscrito es lo que cada socio se compromete a pagar, y en el capital pagado es lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. Un ejemplo podría ser entonces la constitución de una sociedad J.I.R. CIA S.C.A. que cuenta con un capital de 200 millones de pesos, el cual se divide en 5 partes iguales para cada uno de los socios. Encontramos entonces un valor nominal de 10.000 acciones para cada uno. Y es aquí entonces cuando entramos a hacer énfasis en que el capital autorizado, para que podamos determinarlo, es ese total de 200 millones de pesos con el que cuenta la sociedad, y el capital pagado es esa tercera parte del capital autorizado. Lo mismo pasa en el capital suscrito. Continúa esto, entonces tenemos que el capital social está dividido en acciones formado por los aportes de los socios, encargándose únicamente uno de ellos de la administración y respondiendo personalmente de las deudas sociales. Estas acciones se crean en el pacto social o por el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Traemos en énfasis entonces el hecho de que tenemos los socios colectivos o gestores, que son los que aportan el dinero y parte del trabajo, y los socios comanditarios, que serían entonces los que aportan solo dinero. Se debe entonces suscribir al menos el 50% del capital social, donde hay un mínimo de inversión de 60.000 euros, debiendo haberse suscrito para la creación de la sociedad, ¿sí? Se debe realizar entonces un desembolso Ojo, que está del hablando de 25%. euros. Ojo, porque no hay, todo es un ejemplo. Es un ejemplo propio, Okay. pero Bueno, pero si entonces no hacemos hables la conversión, de euros, sino de peso. claro que sí, si hacemos la conversión, entonces unos 279 millones de pesos más o menos, ¿sí? Para el desembolso entonces del mínimo de esta sociedad es del 25% de la sociedad, ¿sí? Los socios gestores entonces suscriben aportes de industria. Estos no forman parte del capital social, donde si también suscribieron acciones del capital, podrían cederlos por separado en las partes pues, de su interés como gestor, ¿sí? Como socio gestor. Las acciones se podrían negociar libremente a menos de que se encuentre estipulado en el derecho de preferencia en favor de la sociedad y de los accionistas. Le damos continuidad a nuestro compañero José Luis. Muchas gracias.
Buenas noches. Por favor, la siguiente. Ahí estoy. Buenas noches. Me correspondió cuándo se disuelve la sociedad comandita por acciones. Siguiente, por favor. La sociedad comandita por acciones, según el artículo 333, nos dice, pero antes de hablar de ese artículo 333, una de las causales por las cuales hay esa disolución de la sociedad comandita por acciones es cuando ocurre la pérdida del patrimonio a menos del 50%, que fue lo suscrito y en lo suscrito cuando desaparezca uno, igual cuando desaparezca uno de los tipos de los socios que conforman la sociedad. El artículo 333 nos dice que la sociedad comandita se disolverá por unas causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores y por desaparición de una de las categorías de los socios. Pero ese artículo 333 también nos lleva unas causales señaladas en el artículo 218. Siguiente, por favor. En ese artículo 218 nos dice que se disuelve también por el vencimiento del tiempo previsto en su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de esa expiración. También nos dice que por la extinción de la cosa objeto de creación de la sociedad, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por terminación de una misma o por la extinción de la cosa o cosa cuya explotación constituye su objeto. Eso es lo que nos dice también en el artículo 218. Por la reducción del número de asociados. Se dice que el número de asociados, pues, que tiene que ser una mayoría de 5, igual que cuando se conformó también decía que tenía que ser del 50%, entonces, para que esta sociedad tenga esa disolución, es menos del 50% y que sea inferior a los 5 socios. Por las causales que se expresen y estimulen en el contrato. O sea, que si esas causales, cuando se creó la sociedad, no se cumplieron o no se dieron a su legalidad, pues es una causal para que se disuelva la sociedad comandita por acciones. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Por decisión, y también porque así lo decide una autoridad judicial conforme a lo que establece la ley. Esto es lo que nos dice en el artículo 218. Siguiente, por favor. Ahí sigue mi compañero. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a hablar de la responsabilidad de derechos y obligaciones de los socios. La sociedad comandita por acciones asume determinadas responsabilidades, derechos y obligaciones que deben ser cumplidas con sumo compromiso por parte de sus accionistas, socios colectivos o gestores y socios comanditarios. Entonces, la responsabilidad de estos socios, los socios tienen una responsabilidad limitada al patrimonio de la sociedad a la que pertenecen. Los socios colectivos se distinguen del resto de los socios por 3 motivos. En sí, por el régimen de responsabilidad. En cuanto a los socios comanditarios, cuentan con responsabilidad limitada al capital aportado. Es decir, que de acuerdo a su capital que aportó en esas acciones, tienen una responsabilidad. Los socios colectivos, en tanto ostentan la condición de administradores, responden personal
y solidariamente con todos sus bienes presentes y futuros, de las resultas de las operaciones que se hagan en nombre de la compañía, bajo su firma y por persona autorizada. Sin embargo, los bienes particulares no incluidos en el haber social no pueden ser ejecutados sin previa ejecución de este. No obstante, responden igualmente por los daños que causen por actos contrarios a la ley y a los estatutos. En cuanto a la responsabilidad penal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Comercio, el que suministre datos a las autoridades o expidan constancias o certificados contrarios a la realidad, obviamente sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, será sancionado de 1 a 6 años de prisión. Igualmente, quien tolere, haga o encubra falsedad en los estados financieros o en sus notas. Eso en cuanto, así algo breve, porque ya casi se nos acaba el tiempo, en cuanto a la responsabilidad. Referente a los derechos de los socios, independientemente del derecho a formar parte de la administración de la sociedad que tienen los accionistas, en general, sean colectivos o comanditarios, gozan de las mismas atribuciones. Tienen algunos derechos, entre ellos participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. Derecho de suscripción preferente tanto en nuevas acciones emitidas como en obligaciones convertibles en acciones. Asistir y votar en las juntas generales e impugnar acuerdos sociales. Tienen el derecho de información. Los socios también tienen derecho a modificar los estatutos y siempre que la modificación no se efectúe mediante acuerdo de la Junta General, el acuerdo requerirá el consentimiento expreso de todos los socios colectivos, en virtud de que la administración de la sociedad está reservada por la Ley General de Sociedad Mercantil a los comanditos. Los comanditos no tienen derecho, perdón, los comanditarios no tienen derecho a participar directamente en la gestión de los negocios sociales, ni aún con el carácter de apoderados de los administradores. En cuanto a las obligaciones de los socios, la sociedad comanditaria por acciones asume determinadas obligaciones como otras formas societarias en las que la responsabilidad se limita de algún modo entre obligaciones que tiene en la sociedad comanditaria por acciones. Entre ellas se encuentran, primero, participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas Comanditarios y votar en ellas. Segundo, recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances del fin del ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. Tercero, negociar las acciones teniendo en cuenta el derecho de preferencia a favor de los accionistas cuando así se haya establecido en los estatutos de la sociedad. Cuarto, inspeccionar libremente los libros y papeles de la sociedad dentro de los 15 días hábiles anteriores a la Asamblea General en que se aprueben los estatutos, los estados financieros del final del ejercicio. Quinto, recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo. También entre ellos la llevanza de un libro de inventario, la formulación y presentación de cuentas anuales, las llevanzas de libros diarios con el registro de las operaciones, la llevanza del libro de actas con los acuerdos tomados por los órganos colegiados de la sociedad, llevanza de acciones normativas donde se registre quiénes son los socios de la sociedad y de los derechos reales o gravámenes que tienen las acciones. Eso en la parte de la responsabilidad, y le doy paso a mi siguiente compañero. Ventajas y desventajas de la sociedad comanditaria por acciones. ¿Me regalas, por favor, la siguiente? Entre las ventajas podemos decir que está entre las primeras atraer a las personas inversionistas o de carácter capitalista pues para dicha sociedad en forma de comanditario. A esto nos referimos que como pueden entrar accionistas también, pues obviamente la gente va a querer invertir en King Capital para poder ingresar a dicha sociedad. La segunda, atraer a las personas intelectuales o capaces de administrar una organización empresarial. A esto nos basamos en que además de socios comanditarios que aportan capital, también tenemos socios colectivos o pues
que son los que aportan pues intelecto o son los que digamos que aportan su trabajo. Entonces pues por ello pues tenemos personas capaces y que pueden pues aportar a dicha empresa o a dicha sociedad. Los socios colectivos, si quieren, pueden hacer un aporte de inversión al capital social. Los socios colectivos pues son los mismos socios gestores que pues son las personas que aportan trabajo. Si ellos quieren, pueden hacer aporte pues a capital social, nos referimos a aporte pues en capital o en dinero, pero si no lo quieren, pues solamente con el hecho de pues dar su trabajo o dar pues sus conocimientos, con eso se basta. La otra, los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada solo hasta el valor de su inversión en acciones. A esto nos vamos que los socios comanditarios, digamos que, ¿cómo les explico? Depende de la inversión, tienen también la responsabilidad. Si la inversión o el capital que tienen o las acciones que tienen es muy poca, pues digamos que la responsabilidad que también van a tener es muy poca. Pero si tienen muchas acciones, pues van a tener, pues digamos que mayor responsabilidad ante dicha sociedad. La siguiente, la distribución de beneficios económicos que vaya a conseguir. No, a la anterior, perdón, me refería. Sí, perdón. La distribución de beneficios económicos que vaya a conseguir la empresa societaria es para ambos socios. A eso nos basamos que los beneficios o pues digamos lo que se gane con dicha sociedad va a ser dividido tanto para socios comanditarios como para socios colectivos, sin tener en cuenta que los comanditarios pues aportaron dinero y los colectivos pues aportaron digamos que trabajo o pues sus conocimientos. Ahora sí, la siguiente. Ahora, la siguiente es tanto como el socio colectivo y el socio comanditario tienen derecho de conocer los resultados de los estados financieros. A eso nos basamos que los estados financieros y todos los registros operativos de la compañía deben ser conocidos por cualquiera de los socios, tanto los comanditarios que no trabajan, digamos, o bueno, ejercen su trabajo allí, pero pues como tienen también acciones y son los que aportaron dinero, también tienen derecho a conocer todo lo que concluya con la sociedad y lo que esto pueda, digamos, hablar en sus finanzas. Toda decisión y elección de representantes dentro de la comandita por acciones será considerada bajo una junta general de accionistas. Las decisiones en general siempre se basan a juntas de accionistas y allí se vota pues para escoger si se hace o no se hace pues digamos que un procedimiento nuevo o pues cualquier elección que tenga. Una tercera persona que no pertenece a la organización puede asumir la responsabilidad de un socio colectivo. Sí, siempre y cuando pues en la junta los accionistas voten y acepten que una persona o un tercero entre como un socio colectivo. No existe un número máximo para el ingreso de nuevos socios. Siempre y cuando los socios que ya están existentes voten que sí quieren que ingresen más socios. Pero eso debe ser siempre y cuando ellos quieran que ingresen más socios, más no debe ser a elección de un solo socio, sino ya también es una decisión de junta general. Una sociedad en comandita por acciones no está obligada a tener una reserva legal dentro de su patrimonio. Bueno, ellos no están obligados a tener una reserva legal dentro de su patrimonio, ya que digamos que cualquier caso o cualquier obligación se puede usar también, digamos que el patrimonio de los socios colectivos que están en ellos. ¿Me regalas la siguiente? Entre las desventajas, primero que todo, pues dice que es una empresa que es muy difícil o una sociedad que es muy difícil y tiene muchos requisitos pues para la constitución de la misma. El otro, pues los socios colectivos se hacen cargo de forma solidaria a cualquier responsabilidad administrativa y legal. A eso es lo que les estaba diciendo. Los socios colectivos, como se hacen responsables pues de todas las decisiones o de la mayoría de las decisiones en sí, pues también se hacen cargo de toda la responsabilidad administrativa y legal que estas decisiones conllevan. El capital social tiene un monto mínimo establecido, ya que pues dice que debe tener del 25 hasta el 50% como mínimo para poder emprender, como una comandita por acciones. La siguiente, los socios comanditarios no tienen derecho a asumir cargos administrativos y tampoco influenciar en los movimientos que hacen los socios colectivos. Los socios colectivos, ya que tienen la capacidad o tienen, digamos que el intelecto para tomar ciertas decisiones, pues ellos son pues los encargados de tomar las decisiones pues porque ya han trabajado y ya conocen el funcionamiento de dicha empresa o de dicho rol. Entonces no se deben dejar influenciar o de los socios comanditarios, que pues obviamente es cualquier persona que quiera aportar capital. ¿Me regala la siguiente, por favor? Dentro de la Junta General tiene mayor votación los socios colectivos, pues como les estaba diciendo, debido al conocimiento que tienen
pues tienen mayor, digamos que mayor votación que ante un socio comanditario. Los socios comandatarios, si quieren, pueden participar también pues en la decisión que deseen, pero pues no con el mismo peso que un socio colectivo. Como les había dicho, para poder tener la aprobación legal del registro mercantil se debe contar con al menos del 25 al 50% del capital social. El caso en que, bueno, la última, en caso de que un socio comandatario tome acciones que le corresponda a un socio colectivo, se le considerará parte de los socios colectivos. A esto nos basamos que un socio comandatario que solamente aporte capital tome una decisión que debería tomar un socio colectivo pues por sus capacidades. Ese socio comandatario pasaría a volverse un socio colectivo y con ello toma todo el riesgo legal y toda la responsabilidad ante esa decisión que él tomó. Entonces automáticamente toda la responsabilidad pasa al socio comandatario, porque se volvería un socio colectivo al haber tomado una decisión pues fuera de la base o de la responsabilidad que le ejercía. Muchas gracias. La siguiente, sigue mi compañero. Bueno, buenas noches. ¿Cuál es la función de un abogado en la asesoría de la constitución de la sociedad? Bueno, primero tiene que ser un abogado especialista en derecho comercial y pues con conocimientos en todo lo relacionado con las sociedades, en especial en las sociedades en comandita por acciones. Es indispensable también en este tipo de trámites pues que el profesional encargado de orientar y realizar las gestiones necesarias se cree conforme a lo establecido en los temas sobre la Cámara de Comercio colombiana y con base a las exigencias de interés del cliente para poder resguardar su patrimonio económico como empresarial. Bueno, para evitar conflictos a la hora de crear la sociedad comercial, es necesario que el abogado, junto con los socios, identifique desde el principio de la sociedad, la cual es, desde el principio de la sociedad, cuál es la finalidad. Es decir, identificar los aspectos como la estructura del negocio, el número de los socios, el tiempo de duración y cómo serán administradas y cómo serán utilizadas, administrar las utilidades, perdón. Entre otras características legales como lo relacionado con los estatutos, poderes y solicitudes oficiales para prever cualquier situación irregular posterior a su creación. ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, el abogado en este caso tiene responsabilidades otorgadas para la ejecución de todos los trámites que se requieren para crear la sociedad, como son las asesorías, la representación y el acompañamiento legal desde el inicio de la sociedad hasta cualquier problema que puedan presentarse e incluso su liquidación. Adicionalmente, las gestiones necesarias son la elaboración de la escritura pública de constitución de la sociedad ante el notario, efectuar el registro de la sociedad comercial en el registro único tributario RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas, que es la DIAN. También realizar la matrícula en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio y pues adicionalmente se deben pagar los derechos de inscripción. También previo a la radicación del trámite de la constitución de la sociedad ante la Cámara de Comercio y lo que se debe realizar en las siguientes consultas, que son pues la primera es la consulta del nombre y pues realizar la validación como tal de todo, del nombre, de la razón o denominación social que aparezca registrada en cualquiera de otras cámaras de comercio del país. Segundo, la consulta de la actividad económica como son sus productos o servicios. Y tercera, la consulta de la marca, si tiene algún signo o distintivo. Algún distintivo que lo identifique, o como por ejemplo un logo. Bueno, en sí el objetivo es confirmar de que no existan otras sociedades con iguales características en cuanto a estos aspectos a los que se va a crear. El abogado también tiene que radicar la solicitud de constitución de la sociedad
que debe presentarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar, ya sea pues en la ciudad o en el municipio donde sea su domicilio principal, pues para que se genere el registro de la escritura y de la matrícula de la sociedad. Y además tienen que anexar la siguiente documentación, que es el formulario único empresarial y social RUES. El formulario RUES, pues es el formato dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio, y su fin pues es adelantar al nivel nacional el proceso de matrícula o de inscripción en el registro único empresarial. También tiene que anexar el formulario del registro único tributario RUT, anexar los documentos de identidad de los accionistas, el original o la copia autenticada pertinente de la escritura pública otorgada en la notaría. Y adicionalmente deberá cancelar pues el valor de los derechos de la inscripción de la escritura pública por la matrícula mercantil de la sociedad. Una vez constituida la sociedad, adicionalmente se deben inscribir los libros de actas del máximo órgano social, ya sea como se cree que sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios o Asamblea de Asociados, ya sea como la pongan. Y el registro de los socios o accionistas que exige la ley para las sociedades comerciales. Bueno, y para finalizar, el tipo de contrato que puede firmar con el cliente es el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, el cual la finalidad de este contrato pues es la asesoría y la gestión de todos los trámites necesarios para la constitución de la sociedad hasta la culminación de la labor encomendada de acuerdo con los requisitos establecidos y parámetros legales. Y el abogado pues tiene la responsabilidad de mantener absoluta reserva de la información de carácter confidencial que adquiera en el desarrollo de las labores encomendadas para la constitución de la sociedad. Y pues ya aquí ya terminamos la exposición de nuestro grupo. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que entonces mañana al iniciar aclaramos cualquier duda, ¿vale? Para no extendernos mucho. Ya les compartí ahí la nota por el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta, duda, reclamación, mañana al empezar la clase. Vale, doctor, hasta mañana. Gracias. Nos vemos, feliz noche, hasta mañana. Gracias, profe. No, profe.